del PRD, tienes la capacidad para comprender que el PRD no puede perder la elección a la gubernatura. Y aquí en Zacatecas, un estado rural, la gente tiene una tradición distinta. Sí, ellos así lo veían, decían, aquí hay machismo, no van a votar por ti. Y entonces yo les dije, muy bien, yo no quiero que pierda el PRD, yo fui presidenta del partido, a mí me importaba mucho que esta fuerza política siga creciendo. Veamos el mecanismo para ver qué opina la gente, para saber cuál es el estado de ánimo de la población. Y entonces me dije, muy bien, pues vamos a hacer encuestas, se toma la determinación de hacer encuestas, se hacen las encuestas y yo quedo en primer lugar. Y entonces me dicen, no, las encuestas están mal, están mal, vamos a repetir las encuestas. ¿De verdad? Qué gusto que nos acompañen. No se pierdan la charla de este día porque vamos a platicar con una mujer que ha sido partícipe y forjadora de nuestra democracia, entre otras cosas. Amalia García, gracias por darnos un poco de tu espacio y de tiempo para esta charla. Encantadísima. Además, de verdad, muy contenta de que tengas este programa, esta iniciativa. Vi la que le hiciste a Porfirio, la entrevista, que fue buenísima. Además, Porfirio, con todo el cariño que le tenemos, pero más allá de eso, el personaje que ha sido para México. Y yo digo que ha sido, incluso ya cuando fallece podemos seguir diciendo eso, porque buena parte de lo que estamos defendiendo ahora, de lo que requerimos cuidar, él fue uno de los actores principales en su construcción del México democrático, de sus instituciones. Entonces, la entrevista que le hiciste fue muy sabrosa, me encantó. Felicidades. Amalia, fíjate que te voy a decir además, en el momento en que estamos grabando esta entrevista, acabo de terminar un texto de lo inédito de esa entrevista, porque ya sabes que a Porfirio le gustaba hablar. Sí. Entonces nos aventamos horas. Y fue una parte la que presenté. Por cierto, a veces no se le llega a entender, realmente vale la pena subtitular, porque la lucidez de Porfirio fue impresionante hasta el último momento de su vida. Sí. Y muchas veces, como le costaba trabajo hablar, a veces arrastraba las palabras porque estaba enfermo ese día. Además, no se entiende muchas de las cosas que dijo, valiosísimas. Y en esa entrevista, en lo inédito, que voy a escribir para Letras Libres, te menciona. Mira. Pero bueno, así como una mujer muy inteligente, pues de todo el camino y los momentos que recorrieron juntos, Amalia, junto con personajazos, como también lo he entrevistado en este espacio, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Toda una vida de lucha y de esta visión socialdemócrata, Amalia. Siempre fuiste una mujer así, con esta visión de izquierda. Siempre, formada así en mi casa. Mi padre fue del PRI y siempre, hasta el último día de su vida, estuvo en el PRI, pero pertenecía a una corriente política muy cercana al general Azócar, al cardenismo se le llamaba. Sí, porque entonces, todos eran pristas. Todos eran pristas. Bueno, yo nunca estuve en el PRI, pero sí cercana a conocer los personajes, la historia, todo, por las pláticas en la casa. Y al mismo tiempo mi padre, un hombre muy progresista, un hombre de izquierda, en realidad con una gran sensibilidad social. Él fue gobernador. Francisco García. Espartaco García, imagínate, le pusieron Francisco Espartaco. O sea, además era... Mi abuelo fue líder agrarista, fue presidente municipal en Zacatecas, fue diputado federal. Entonces, vengo de una familia de lucha, de pelea, y participando en el mundo de lo público,
Pero lo curioso es que mientras mis hermanos hombres, ninguno se interesó jamás ni se interesa en la participación política, sí en opinar, en votar, nos reunimos y son debates en la casa, pero no en su participación. En cambio, las mujeres y echadas para adelante, siempre. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres son? 4 hombres y 3 mujeres, y las 3 mujeres participando. Otra de mis hermanas, muy activa, fue presidenta municipal en Guadalupe, Zacatecas, fue diputada local, candidata a todas las candidaturas que te puedas imaginar, que no ganábamos porque estábamos en la oposición, pero dando la batalla. Mi otra hermana, la más chica, no participa políticamente, no lo ha hecho nunca, pero abogada, muy aguerrida, muy consistente y muy firme, con un carácter fuerte, porque además toda su vida trabajó en la Procuraduría. Como ella misma nos dice, yo empecé trabajando en la Procuraduría como chícharo, es decir, como dicen, sacando de este estudiante fotocopias, llevándolas de un lado al otro, y yo le decía, yo jamás podría haber estado en tu trabajo, porque además era riesgoso, siempre era riesgoso, y siempre cuando estás en esos cargos, si se finalmente sentencia a alguien, pues te amenaza, ¿verdad? Aunque haya cometido el delito. Y entonces yo le decía, necesitas mucho valor. Y decía, no, tú eres la que yo no puedo comprender cómo estás en la política. ¿Cómo se llaman tus hermanas? Una es Laura, la otra Concepción del Rocío, y yo Amalia Dolores, que tengo un nombre que es de mis 2 abuelas, una Amalia, la otra Dolores. Y por cierto, aquí en la Cámara de Diputados, que es donde estamos ahora, en la oficina, la primera ocasión que fui diputada federal, había unos personajes extraordinarios. ¿Quiénes estaban? Sabines, por ejemplo, el poeta Sabines. Y recuerdo que fui, pues, todos éramos fans de él, ¿verdad? Con su poesía, con el poema de los amorosos. Y desde las tribunas le gritaban, Sabines, los amorosos no pueden ser del PRI, no pueden ser del PRI, pero yo lo admirábamos, y entonces yo llego con un libro y me lo dedica y dice, para Amalia García, que tiene nombre fuerte y de combate, y entonces Amalia García. Oye, Amalia, ¿y tus hermanas son hermanas o medias hermanas? Hermanas. ¿Y tu madre, Amelia? Mira, mi madre, una mujer con un enorme carácter, echada para adelante, con iniciativa, fuerte, una mujer con una inteligencia extraordinaria, pero ella no estudió más que la primaria. Era una época en la que no hacían carrera, y sin embargo mi padre, que era parte de esa clase media, académica, intelectual de la provincia, como le dicen, que a mí me choca mucho que digan la provincia. Bueno, nada más a López Velarde, el poeta, se lo permitimos que hable de la maravillosa provincia mexicana. Pero entonces ella solo terminó la primaria, pero una inteligencia extraordinaria. Mi padre se convirtió en realidad en su maestro. Mi padre fue rector de la universidad, y era una generación de personajes a los que veíamos en la casa y con los que tratábamos en Zacatecas, que era muy pequeña la ciudad, todos con sus bibliotecas. Mi padre falleció y el legado más importante que nos dejó así en físico fue su gran biblioteca donde nos metíamos de niños a sacar los libros, a leer. O sea, siempre fuiste una buena estudiante. Pues buena estudiante, sí, te puedo decir, no es que fuera tan estudiosa de las materias, pero aprendía rápido, y entonces siempre... Inteligente, bueno, leía cosas que me gustaban. Por ejemplo, en Zacatecas, en la preparatoria, formamos distintos amigos y amigas, un grupo, e invitábamos, yo no sé cómo es que aceptaban ir a Zacatecas los escritores de esa época, les llamábamos a cafés literarios, y entonces nos poníamos de acuerdo para llamarlos, buscarlos, pagarles el autobús, llegaban, los alojábamos en la casa de alguno de nosotros, y luego en el Auditorio Cervantes Saavedra lo que hacíamos cooperándonos era
ofrecer café, el azúcar, y teníamos allá los escritores de la época. ¡Qué fantástico! Entonces, el grupo que formamos era un grupo para lecturas, nos pasábamos los libros entre nosotros, ahí descubrimos a García Márquez, bueno, a los escritores de esa época. Entonces, sí, en la escuela me iba bien, pero era una generación, era una gran generación. Hicimos la reforma universitaria en Zacatecas, cambiando el plan de estudios, impulsamos esa reforma. Y luego también la reforma a la ley orgánica de la universidad. Luego me casé con uno de los maestros que llegó a dar clases de acá de México, de la UNAM a Zacatecas, sí, Sergio Corichi, que era parte de la generación del 68. ¿Era tu maestro o qué? Él estaba en la Facultad de Economía, yo estaba en la preparatoria, pero nos reuníamos con los maestros de izquierda, él era del Partido Comunista. Sí. Y entonces decíamos, con los comunistas, pues sí, y a mí, igual que a los demás jóvenes, que nos conmovía, nos dolía mucho. Pues el gran contraste en un estado como Zacatecas, semidesértico, con poca agua, que como yo lo he dicho y lo decía incluso siendo gobernadora, la ilusión de ver si llega una nube para poder sembrar. Y entonces eso nos dolía tanto y decíamos, no, esto tiene que cambiar. Éramos parte de una generación de ruptura, de cambio, antiautoritaria. Y entonces, si en mi casa yo oía la crítica social, bueno, era natural que esa fuera nuestra visión en el seno familiar y que fuera natural también que yo buscara cómo participar activamente. Y cuando les dije a mis padres que yo había decidido incorporarme a la Juventud Comunista, mi padre dijo, es tu decisión, cuentas con nuestro respeto, tú tienes que hacer tu propia experiencia y tu vida. Mi madre se preocupó mucho, dijo, bueno, pero si es un partido que es inexistente, estaban en la cárcel o perseguidos, acosados los comunistas en ese momento. Sí, ¿qué año más o menos? Fue en los principios de los 70. Sí, en plena principios de los 70, la guerra sucia, estaban los presos políticos del 68 en la cárcel, Pablo Gómez, Gilberto Rincón Gallardo, todos los presos del 68, y la guerrilla urbana y rural, que era una batalla ante la cerrazón del sistema político. Sí. Como lo hemos dicho, bueno, Porfirio fue presidente del PRI, en un momento en el cual el candidato a la presidencia del PRI no tuvo oponentes, López Portillo. Candidato único, y como el propio López Portillo llegó a decir, así hubiera sido con un solo voto, hubiera ganado. Era insoportable, era insoportable. ¿Y tú te ligaste con la guerrilla en algún momento? No, pero sí conocí a algunos de los jóvenes que ya estaba prácticamente en su fin la guerrilla porque los habían perseguido, detenido, desaparecido. Conocí a 2 o 3 y supimos de 2 o 3 que los habían detenido, y la noticia en la prensa había sido se encontró a unos jóvenes drogándose que quisieron atacar a la policía y murieron en un enfrentamiento a balazos. Lo de siempre. Revictimizando a los jóvenes. Cuando en realidad estaban persiguiéndolos. Y luego entré en contacto, sobre todo porque Gilberto Rincón Gallardo, que era de la Dirección Nacional del Partido Comunista, estuvo muy vinculado a las madres que estaban, fíjate, desde entonces, buscando a los desaparecidos, en esa etapa desaparecidos políticos. Sí. Entonces me pidió que yo fuera a nombre de la Dirección Nacional a las reuniones que tenían las madres de desaparecidos, y ahí estaba Rosario Ibarra de Piedra en Cencos, que era una oficina que puso el papá de Emilio. El papá de Emilio Álvarez y Casa. Sí, don Pepe, un personaje extraordinario. Y entonces llegar y reunirnos y ver a estas madres con ese dolor y ese valor, y me vinculé inmediatamente con ellas. A partir de ese momento, una de mis causas ha sido derechos humanos. Los derechos humanos las acompañamos a los plantones, a las huelgas de hambre, a las marchas por la presentación de los desaparecidos, la exigencia de amnistía, que finalmente López Portillo, junto con la reforma política que creó el sistema mixto electoral que tenemos de uninominales y plurinominales para darle apertura a la oposición,
también emitió una ley de amnistía. Así es. Esta presión de la propia oposición, de la sociedad, cuando dices, ya no era sostenible todo esto, y es cuando empiezan a abrir toda esta opción a la oposición, la ley Lope, toda esta transformación y la amnistía, que entre otras cosas, fíjate, también en este espacio he entrevistado a grandes mujeres y hombres, la verdad, a Dulce María Sauri. ¿Cómo no? ¿Su marido? Yo no sabía la historia. ¿Lo de su marido? De Dulce María, toda esta parte de su marido, y él logra salir de prisión, casados muy jovencitos. Sí, recién casados. Recién casados es cuando lo agarran, a ella también, y ella recuerda esos ojos claros de Nazararo, pero la dejan libre, y a su esposo no, y sale con la amnistía de López Portillo. Que fue fundamental esa batalla que dieron las madres por la presentación. Era la liberación de los presos políticos, el regreso de los exiliados y la presentación de los desaparecidos. Decían, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Rosario se convirtió en un símbolo, pero no solo ella, como ella les decía a las doñas que eran las madres de los otros desaparecidos. Y finalmente López Portillo no tuvo más remedio porque la presión era interna y también internacional. Claro. ¿Cómo podían hablar de un país democrático en el que decían, es que cada 6 años hay elecciones, aquí no hay reelección? No, pero era el mismo partido. Era el partido de Estado que aplastaba absolutamente todo. Era insostenible. También era insostenible este discurso en contra de las dictaduras en América Latina, cuando en México estábamos en esta simulación, algunos la llamaron la dictadura perfecta. Sí, Vargas Llosa, la llamó, que bueno, ¿no? Puede ser el personaje polémico que sea en sus términos, en sus expresiones políticas, pero la descripción... El diagnóstico que hizo fue exacto, la dictadura perfecta, porque todo el mundo decía, pues es que hay elecciones, es que cada 6 años se renueva, es que las gubernaturas, las presidencias municipales, presidente, sí, pero era el partido de Estado, el partido oficial, el que tenía el monopolio absoluto. Las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación, el secretario de Gobernación. Así, se nos olvida toda esta parte. Sí. Amalia, ahorita regresamos a esos momentos y por supuesto tu trayectoria, pero me gustaría saber ¿qué piensas, qué sientes de lo que vivimos ahora, habiendo dado este acompañamiento a tantas cosas, a tantas luchas, entre ellas a la de las madres de jovencitos desaparecidos, con lo que sucede hoy en día en nuestro país? Es una tragedia, porque no puede ser que después de tantas luchas, por la presentación de los desaparecidos, pero además de la ley de amnistía, porque esto se acabara, porque eso llegara a su fin, porque entráramos en otra etapa de la vida del país. Lo que hemos vivido han sido avances y retrocesos y estancamiento en distintos ámbitos. No ha sido un avance en todos los terrenos y en todos los ámbitos. Entonces, lo que siente uno es una enorme tristeza, dolor, y al mismo tiempo, yo creo que es fundamental que nadie se rinda, que no nos rindamos, porque es inaceptable que se tenga que vivir con miedo. Es inaceptable. En esa etapa era la guerrilla, pero ahora está la delincuencia organizada y todo el mundo está expuesto. Cuando se quería argumentar por los gobiernos de los últimos sexenios, bueno, es que seguramente estaban implicados. Pues sí, pero es tan extendido que ya nos damos cuenta es que no solamente los que estaban implicados, es que se pueden llevar a medio mundo, a cualquiera. Si salen un grupo de jóvenes a bailar, a estar con sus amigos, está el temor de no saber si van a estar seguros, si van a poder regresar, si en el camino no les pasa algo. No puede ser, es inaceptable. Entonces, no puede uno asimilar que hay que resignarse. Eso es inaceptable. No podemos resignarnos. Yo sé que hay personas que incluso dentro del gobierno están con este tema de no resignarse y de dar la batalla desde dentro, ¿no? En la propia
Comisión Nacional de Búsqueda, por ejemplo, pero también con unas presiones tremendas, Amalia. Ahora, ante la terrible realidad, y creo que eso ha pasado en tantos gobiernos, se buscan maquillar las cifras o presentarlas de una manera en que parezca un logro cuando la situación es terrible, cuando se están rebasando el número de personas asesinadas por día. Este sexenio en el que vivimos en estos momentos en el gobierno del presidente López Obrador ya se rebasó el número de personas asesinadas. Estamos en el peor momento, los homicidios así lo marcan, pero se presentan las cifras de una manera que parecería que todo va mejor. El tema de los desaparecidos, ahora pues se corre el riesgo de que el registro se meta a mano, ¿no? Para poder desaparecer a los desaparecidos. Eso ya me parece, pues, además de dolorosísimo, no sé cómo llamarlo, Amalia. Sí, eso es inaceptable. Es inaceptable porque la principal obligación de un Estado, del país de que tratáramos el que fuera, es garantizarle seguridad a sus habitantes. Es la primer y gran obligación de un Estado. Sí. Después vienen los derechos sociales, pero la primera es la seguridad. Y entonces el Estado debe garantizar seguridad con libertad y con democracia, sí, y también con bienestar social. Son los deseos que durante años hemos tenido los mexicanos y que tienen que seguir estando en la mira. Queremos seguridad, queremos que haya democracia plena, queremos que haya libertades y queremos derechos sociales plenos, derecho a la educación y a la salud, que son derechos. Ya no solamente son una aspiración, están en la Constitución, pues tiene que cumplirlos el gobierno. El Estado mexicano tendría que cumplir con eso, y maquillar es inaceptable, sobre todo porque cuando se trata de pérdida de vidas humanas o de desapariciones, estamos hablando de lo más sensible que puede vivir un ser humano, el perder a un ser querido, sí, a una persona querida, y el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarnos seguridad. Por eso me parece que ante este debate que hay previo a las elecciones, este periodo preelectoral, ¿en dónde está el debate sobre seguridad? Hay uno que otro atisbo, pero los ciudadanos, las ciudadanas tenemos que poner en el centro que la seguridad debe ser el gran tema y tienen que presentar propuestas y proyectos. No es suficiente criticar al actual gobierno y a los anteriores. Hay que hacerlo, sin duda. La crítica debe ser el punto de partida, pero quienes quieren gobernar, quienes quieren estar en espacios de decisión y de poder público, tienen que decirnos cuáles son sus propuestas, su visión para garantizarnos esa seguridad que es nuestro derecho y que todas las mexicanas y mexicanos nos merecemos. Y yo creo que se tiene que armar la agenda. ¿Qué país queremos los mexicanos y las mexicanas? Y en ese está seguridad en primerísimo lugar. Andrés Manuel se sumó a la oposición, ¿no? Estando en el PRI, pero ha caminado con muchos de ustedes, con muchas de ustedes. Amalia, ¿tú te imaginaste que viviríamos estos momentos? ¿O pensaste que iba a ser distinto? ¿Cómo evalúas? Yo esperaba un México diferente, Tenía, pues, como millones que votaron por Andrés Manuel, la ilusión de que hubiera un cambio hacia adelante en derechos muy fuerte, sustancial, sobre todo porque veníamos de gobiernos que no nos satisfacían. Los gobiernos del PRI y del PAN no son la alternativa, y para mí la alternativa no es el regreso a ese pasado, no es una alternativa. Y a la hora en que Andrés Manuel va a las campañas electorales, igual que lo hizo antes el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, o que mucho antes la oposición lo hizo Arnoldo Martínez Verdugo, o lo hizo Valentín Campa, siempre esas candidaturas estaban respaldadas por la ilusión, por el deseo de un país mejor. En determinada etapa era el de las libertades y de la democracia. Bueno, hoy con Andrés Manuel, esa ilusión de ese país, yo digo, sigue estando presente porque nos ha quedado a deber.
porque yo hubiera esperado, primero, que la seguridad sí fuera un tema principal, y tal vez cuando él planteó esta idea de abrazos, no balazos, lo que estaba diciendo es que, según mi análisis y según lo que yo por lo menos quería ver así o creer, es que él estaba poniendo en el centro que había que atender las causas. Antes de utilizar las armas, la fuerza del Estado, había que atender las causas de la inseguridad. El problema es que las causas siguen sin atenderse a fondo y el uso de la fuerza del Estado se está militarizando el país, se ha militarizado el país, la política, las decisiones. Y entonces no hay un avance en materia de seguridad. En materia democrática tampoco hay un avance, porque las instituciones que no fueron creadas desde el poder tuvo que ceder, tuvo que aceptar que se creara el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. No le quedó más remedio que aceptar que ya no podía resistirse y tenía que crearse un Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Todas estas instituciones, el hecho de que estén siendo cuestionadas, puestas contra la pared, duele y es inaceptable y no lo podemos permitir, porque no son una concesión desde el poder, fueron construidas por la voluntad de millones de hombres y de mujeres que queríamos un México democrático, con contrapesos, por supuesto. Y luego, cuando veo esta batalla contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el anuncio del presidente de que en cuanto se elija a los integrantes, a las integrantes del nuevo Congreso, antes de que él termine, va a promover reformas para acotar las facultades del Poder Judicial, de la Suprema Corte, me preocupa enormemente. Y ese tipo de decisiones son inaceptables aquí o en Israel. Y digo aquí o en Israel porque en Israel el primer ministro Netanyahu decidió acotar las facultades de la Suprema Corte y tiene a miles y miles de israelitas en las calles diciendo esto es inaceptable. Queremos que el Estado que hay aquí sea un Estado con carácter y con perfil democrático. Y entonces estas decisiones de autoritarismos, sea el del signo que digan que son, son inaceptables. Pero el discurso es muy efectivo, Amalia. Yo entiendo esta lucha histórica que se ha dado y cómo desde la ciudadanía se logró presionar al poder para abrir los espacios y crear el IFE y crear el Tribunal Electoral. Por supuesto, los contrapesos en los poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero es muy efectivo decir, son ricos, corruptos. ¿Cómo? Desde el poder mismo. Sí. Entonces ahora desde el poder mismo se quiere debilitar a estas instituciones ciudadanas con una crítica que yo creo que es muy sensible para la población, porque vivimos en una desigualdad terrible y venimos también de gobiernos muy corruptos. Sí. Entonces funciona sí. La propaganda, ¿no? Sí, y el presidente López Obrador es un gran comunicador, Cuando fue jefe de gobierno y empezó con las mañaneras, parecía que no iba a durar todo el tiempo de su ejercicio levantándose, preparando sus temas y estando, poniendo en el centro el tema del día. Y sin embargo lo hizo. Ahora lo ha hecho también permanentemente. Es un gran comunicador, es un hombre que sabe cómo utilizar el lenguaje. Gran parte de su tiempo. Por supuesto, él fija la agenda de los temas y el debate. Él es un gran admirador de Roosevelt. Y el presidente Roosevelt, frente a la grave situación que vivía Estados Unidos por la depresión, tomó la determinación. Por cierto, yo también creo que fue un presidente muy interesante, muy interesante, y tomó la determinación de hacer lo que él llamaba conversaciones junto a la chimenea. Entonces era el radio, y se comunicaba a través de estas conversaciones, a través de la radio, con todo Estados Unidos. Fue un hombre
que hizo todo para sacar adelante a Estados Unidos después de la depresión, implementó por primera vez en la historia de Estados Unidos el seguro de desempleo, puso a millones de norteamericanos a trabajar para levantar la economía, un personaje interesantísimo. Y Andrés Manuel López Obrador lo ha mencionado en varias ocasiones, incluso ha llegado a decir que el presidente norteamericano que él más admira, no ha dicho que sea Lincoln, ha dicho que es Roosevelt. Y entonces creo que... Pero no es Roosevelt. Le faltó no es Roosevelt. Una parte. Y además, muy bien, tú vas a utilizar el poder que te da el cargo, el ser el jefe del Ejecutivo y tener los medios de comunicación, pues utilízalos para sacar adelante al país, pero no para confrontar. Y creo que esa determinación de confrontar, que puede ser útil políticamente si estás en una competencia electoral, si eres puede ser que alguien diga, bueno, a mí me sirve electoralmente confrontar y esa es mi estrategia, mi táctica, pero creo yo que a la hora de tomar decisiones en el gobierno, puedes debatir con la oposición, pero también tienes que buscar acuerdos, se tiene que construir con diálogo. Y gobernar para toda la ciudadanía. Gobernar para todo el mundo, respetando además las instituciones que nos han costado tanto. Yo pienso en personajes, cuando hablamos de cómo gobernar, personajes que incluso no son todos ellos de izquierda. Pienso en Angela Merkel. Angela Merkel, una mujer que no era socialdemócrata, aunque con una visión social muy consistente en sus políticas públicas, y era una mujer firme en sus ideas, defendía su visión de lo que había que hacer, pero al mismo tiempo sabía que tenía que estar en diálogo permanente. Y cuando ella llega, una mujer sobria, sin aspavientos, que muchos creían que no iba a tener la capacidad para sacar adelante a Alemania en un momento muy difícil, lo que hace Angela Merkel es tomar las riendas, dialogar, construir consensos, y gobernó 16 años y se convirtió en la principal estadista de los últimos tiempos del mundo occidental por ese carácter. O ha habido otro tipo de figuras. Yo admiro mucho a Nelson Mandela. ¿Y por qué Nelson Mandela? Y ahora que mencionas lo que vivimos hoy en México, Nelson Mandela estuvo preso buena parte de su vida, y cuando salió, lo que dijo es: lo que no puede prevalecer es el rencor. Lo que tenemos que hacer es construir una relación, un diálogo, un entendimiento, un gran acuerdo entre todos los hombres y mujeres de Sudáfrica. Y entonces, frente al apartheid que separaba a blancos y a la población negra, y lo separaba no solamente físicamente, sino en derechos, en absolutamente todos los ámbitos de su vida. Unos no tenían vida prácticamente, los otros tenían todo. Lo que hizo Nelson Mandela fue unir, y a través del diálogo creó una nueva nación. A través del diálogo, habiendo sido perseguido, acosado, uno podría decir, salió con resentimiento, a lo mejor en su historia personal. A sus colegas, a sus amigos, estuvo décadas. Así es. Décadas. Así es. Amalia, jamás se perdió, y al salir dijo... Con una generosidad, pero a más que generosidad, con un sentido de estadista, con una visión de estadista para construir, y luego con sus adversarios políticos los llamó para sentarse a la mesa y para construir el nuevo país desde sus cimientos, la Constitución, las instituciones. Bueno, esas son figuras que son referentes y a las que tenemos que acudir. ¿Qué agravio más duro que aquel que vivió Nelson Mandela? Y qué lección más importante que una vez que sale, en lugar de ir a la revancha, dijo: lo que tenemos que hacer es construir para el futuro y construir para nuestros niños y niñas, para los jóvenes. Tú fuiste gobernadora. Así es. ¿Cómo se dio ese momento? No es fácil. No es fácil, al contrario. ¿2004? De 2004 a 2010. A 2010. Gobernar son muchas cosas. Pero yo digo, ¿cómo logras ser la candidata? Porque había una opinión entre la población
que fue inevitable que tuvieran que considerar la dirección del partido. Tanto la dirección del partido como las figuras políticas del Estado, del PRD, consideraban que no era el momento, así lo decían, para que una mujer fuera gobernadora. Ay. Incluso me llamaron y me dijeron, Amalia, tú que fuiste presidenta nacional del PRD, tienes la capacidad para comprender que el PRD no puede perder la elección a la gubernatura. Y aquí en Zacatecas, un estado rural, la gente tiene una tradición distinta. Sí, ellos así lo veían, decían, aquí hay machismo, no van a votar por ti. Y entonces yo les dije, muy bien, yo no quiero que pierda el PRD, yo fui presidenta del partido, a mí me importaba mucho que esta fuerza política siga creciendo. Veamos el mecanismo para ver qué opina la gente, para saber cuál es el estado de ánimo de la población. Y entonces me dije, muy bien, pues vamos a hacer encuestas, se toma la determinación de hacer encuestas, se hacen las encuestas y yo quedo en primer lugar. Y entonces me dicen, no, las encuestas están mal, están mal. Vamos a repetir las encuestas. ¿De verdad? Se repiten las encuestas. ¿Quiénes estaban ahí? O sea, ¿quiénes te decían? Digo, no, para ir como ubicado. Bueno, el gobernador era el senador con licencia Ricardo Monreal. Sí. El presidente del partido era el actual diputado Leonel Godoy. Y bueno, y todos los dirigentes del partido, todas las corrientes que había en el PRD, que era un partido con corrientes de opinión y también de decisión. Y la corriente a la que yo pertenecía, Foro Nuevo Sol, no era la más grande. Sin embargo, yo siempre había ido a batallas con amigas, amigos, compañeros sumando. ¿Quiénes te apoyaban? Y siempre con un proyecto. Bueno, en Zacatecas las mujeres. Las mujeres, independientemente del partido político. Uno de los momentos muy interesantes que hubo, por ejemplo, fue que un grupo de amigas me llaman y me dicen, Amalia, es que tenemos que estar en el gobierno. Lo hablaban en plural, no decían tienes que estar. Tenemos que estar en el gobierno. Es que las mujeres tenemos que gobernar. Vamos a organizar una comida tal día en un restaurante en el centro de la ciudad. Y yo les dije, bueno, vamos, sí, claro, vamos y comemos. Empezaron con llamadas telefónicas y llegó la gente y se desbordó. Estaban en la calle todo el mundo porque no cabían en el restaurante. Las mujeres, había mujeres del PRD, había mujeres sin partido político, había mujeres del PRI, amigas de mi madre que decían mi marido va a estar enojado, pero no importa, es el momento en que las mujeres queden. Había mujeres del PAN. Y entonces fue un impulso importantísimo de las mujeres. Y cuando se hacen las encuestas... O sea, sí hicieron una segunda. Bueno, hicieron la segunda, vuelvo a salir, compitiendo con personas que respeto mucho, con amigos. Estaba Tomás Torres, que fue senador de la República, que fue diputado federal, yo le propuse después de ese proceso cuando ya quedé yo como candidata finalmente, que fuera mi secretario de gobierno, y que lo respaldaría el partido y se vería cómo lo respaldaba para que fuera senador. Estaba Raimundo Cárdenas, que también ha sido diputado federal, legislador federal, una figura muy vinculada a la universidad, a la academia. Estaba Magdalena Núñez Monreal, que hoy está en el PT y que es miembro de la mesa directiva. Y entonces eran amigas y amigos estimados y compañeros estimados, pero la opinión estaba ahí. Y entonces, ¿qué es lo que yo vi? Cuando me decían es que la visión de la gente es conservadora, es que Zacatecas es un estado agrario, es que el machismo, es que está presente, no te van a permitir llegar... recorriendo el estado, comunidad por comunidad, ranchería por ranchería, porque yo me empecé a recorrer el estado sin considerar la candidatura a la gubernatura, sino que yo dije, tengo que recuperar otra vez mi cercanía con mi tierra, con Zacatecas. Yo había sido presidenta nacional del PRD, diputada federal, había sido senadora, pero buena parte de eso aquí en la Ciudad de México. Sí, ya vivías aquí. Ya viví aquí, bueno, y como yo he dicho, yo soy y si lo oyen mis paisanos, lo saben que lo he dicho siempre, soy una zacatecana chilanga. ¿A qué edad llegas a la Ciudad de México? Bueno, cuando me casé terminando la preparatoria. Entonces, luego nos fuimos a Puebla, brevemente, porque hiciste aquí la carrera de sociología. Sí, no la terminé, pero empecé aquí. A mi marido lo invitan a dar clases a Puebla
A la UAP. A la UAP, a la Benemérita, y se va además como director de la Facultad de Economía, porque él era economista, poco mayor que yo. ¿Y ahí estudias historia? Ahí estudié historia en filosofía y letras. Regreso a la Ciudad de México, por eso digo, soy una zacatecana chilanga, a Puebla también lo quiero muchísimo, pero entonces decidí que tenía que regresar. Mi padre estaba enfermo y yo dije, quiero pasar un tiempo después de haber sido presidenta nacional del PRD, que es, por cierto, uno de los retos más fuertes que he tenido por los debates. Ahí es que donde había, más fuerte. Porque los debates eran en serio. Había debates de contenido, con las corrientes y las figuras. No había ahí. En las reuniones del Consejo Nacional debatían Cuauhtémoc y debatía Porfirio, debatía Rolando Cordera y Pepe Woldenberg, Adolfo Gili. Eran debates. ¿Qué personajes? Realmente de un contenido. Era formidable el debate, y entonces dirigir al partido era intenso. Pero hice pausa porque vi ahí el de Felipe Ángeles, en la Revolución de Adolfo Gili, qué gran personaje también Felipe Ángeles, y qué mal utilizado en este gobierno. Claro. O sea, justo lo contrario, lo que no le hubiera gustado a Felipe Ángeles, el principal estratega militar con Francisco Villa y en la Revolución, porque era Francisco Villa el genio militar, pero estaba por otro lado el estratega que era Felipe Ángeles y que se vinculó al villismo y luego finalmente lo llevaron a una corte marcial y lo traicionan y lo fusilan. Bueno, las guerras entre los propios caudillos y las distintas corrientes de la Revolución, pero bueno, ese es parte de la historia. Y Adolfo Gili, personaje queridísimo. Enrique Semo, otro gran historiador. Bueno, el papá de Lorenzo Córdoba, Arnaldo Córdoba, nuestro maestro. Entonces, te tocó ese momento intensísimo. Los debates, que eran debates de una sustancia, no era de la descalificación personal, era de ideas, era de planteamientos, era de orientación. No era contra las personas. No, era hacia el posicionamiento que tenía cada quien, si estabas o no de acuerdo y el por qué. Por supuesto, porque un gran debate, por ejemplo, era si dialogar o no con el gobierno, un gobierno que nos perseguía. El PRD llegó a tener a 500 de sus afiliados asesinados por defender el voto. No es que estuvieran en la guerrilla, era por defender el voto. 500 asesinados. Era realmente brutal. Estar en la oposición en ese momento era también arriesgar la vida. En el 88, tú apoyabas la visión de Porfirio, que era vamos al bloqueo, a tomar las calles, ¿no? A la protesta, para que no tome protesta Salinas de Gortari, que nos hicieron fraude cuando la caída del sistema, con Manuel Bartlett, con todo eso, o la postura de Cuauhtémoc Cárdenas de decir... Ese fue un gran debate. Fue un gran debate. Peligroso porque nos están Por supuesto. Fue un gran debate y había dos visiones, esencialmente. Sí, Porfirio en una visión, Cuauhtémoc en la otra visión. Debates intensísimos que se dieron en lo que era la sede entonces del Partido Popular Socialista, en la calle de Álvaro Obregón. Así es. Y en estos debates lo que se decía es, ¿qué vamos a hacer? Porfirio estaba indignado y él decía, no podemos permitir que tome posesión Carlos Salinas de Gortari, porque perdió, porque cuando se cae el sistema, siendo secretario de Gobernación Manuel Bartlett, y no dan los resultados, pero de las ciudades grandes donde no podían ocultarlos, el resultado venía a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, a favor de Porfirio aquí en la Ciudad de México, junto con Ifigenia, que ganaron la senaduría, fueron los primeros senadores de oposición y no podían ocultar esas cifras aquí. En el Estado de México también se gana, en las grandes ciudades, y empiezan a llegar los resultados de las zonas rurales, maquillados, resultados sin urnas, porque las urnas las concentraron aquí donde estamos en este edificio, en el sótano, resguardadas las urnas por el ejército. Yo fui diputada electa, porque fui candidata
en el primer distrito, compitiendo contra Paco Stanley. ¿Paco Stanley? Paco Stanley, si mal no recuerdo, era candidato. ¿Del PRI? Del PRI. Ay, no, bueno, Paco Stanley. Y entonces, bueno. Qué bueno que ganaste. Pero vale, quienes tenían una votación incuestionable formábamos parte del colegio electoral. Entonces, en el colegio electoral queríamos ver los resultados de las elecciones e intentamos ir por las urnas al sótano, aquí abajo, en este mismo edificio, y no pudimos hacerlo porque nos cortaron cartucho. Tuvimos que regresar nuevamente. Estaba Bernardo Batis, entre ellos estaba Adolfo Vicencio Tobar del PAN. Fuimos, iba Jesús Ortega. Bajamos para tratar de sacar las urnas y subirlas porque estaban instalados aquí en oficinas, lugares donde se suponía que íbamos a revisar el resultado de cada distrito. Fue imposible, no tuvimos acceso a ninguna caja, a ninguna urna, no pudimos ver ningún papel. Por eso, aunque sea un personaje tan polémico y con perfiles que son inaceptables en su conducta personal, Félix Salgado Macedonio llega con unos costales que habían recuperado de un basurero en Guerrero, en donde estaban las boletas que estaban votadas a favor del Frente Democrático Nacional y estaban quemadas. Y entonces llega, se sube a la tribuna, abre los costales y salen las cenizas y las boletas a medio quemar. El candidato de ese distrito, de donde era también candidato Salgado Macedonio, le dio un infarto, lo sacaron en camilla de la sala de sesiones y el colegio electoral en ese momento dijo, bueno, el diputado es Félix Salgado Macedonio, ya para que no hubiera discusión, porque ante el escándalo, pero no tuvimos acceso a las urnas, no tuvimos acceso a los paquetes, más bien, no a las urnas, a los paquetes electorales que venían de cada distrito. Fue imposible. Y entonces empieza esto que tú preguntabas, el debate, ¿qué hacer frente a la candidatura presidencial? ¿Qué hacer? Y Porfirio decía, no lo podemos permitir, tenemos que resistir, daba argumentos por qué esto era inaceptable. Y con toda la pasión y toda la determinación, y Cuauhtémoc Cárdenas por su lado decía, conocemos cómo funciona el sistema, si la gente sale a oponerse va a haber una masacre, va a ser un baño de sangre. Y entonces en medio de ese debate finalmente la determinación fue, no nos queda más remedio que resistir. En el colegio electoral aquí, el día en que finalmente se tomó la determinación de que Carlos Salinas de Gortari era el presidente de México, estábamos en la sala de sesiones y aparecen los diputados del PRI con un pegote redondo que todos dijimos, es para distinguirlos si pasa algo aquí adentro, porque San Lázaro estaba rodeado por el ejército, estaba rodeado, no podíamos entrar ni salir. Había diputados que salieron y llegaban a la sala gritando, estamos rodeados por el ejército. Tenían su pegote para que no les hicieran nada. Claro, para protegerlos, y los que no teníamos el pegote, bueno, pues podía haber sucedido lo que fuera. Claro, se armó el debate y los golpes, pero impusieron a Carlos Salinas de Gortari y entonces se llama a una más de las muchas concentraciones de miles y miles que se hicieron en el Zócalo, y Cuauhtémoc Cárdenas, ya con el planteamiento de todos los que participábamos en el frente, lo que dice es, tenemos que formar una fuerza política que sea la que dé la batalla por la democracia. Y entonces se empiezan a hacer asambleas llamando a los notarios para que dieran fe, tal como lo establecía en ese momento la ley electoral para la constitución de nuevos partidos políticos, y no llegaban los notarios. Y entonces se dice, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues con alguno de los partidos ya constituidos, con el PRD, y el PRD tiene su registro del Partido Comunista. Es el registro que ha pasado sucesivamente por las fusiones y los cambios que se hicieron. Y así surge por eso el PRD finalmente es el Partido de la Revolución Democrática. Sí, se hace una gran convención electoral y se le notifica al Instituto Electoral que cambió de nombre el partido, que ya no es Partido Mexicano Socialista, porque había cambiado de Partido Comunista Mexicano a Partido Socialista Unificado de México, a Partido Mexicano Socialista, cuando hicimos la fusión con Eberto Castillo, este gran ingeniero, preso político
de 68, pero un genio, el inventor de la tridilosa que vemos en todos los edificios que sostiene las estructuras, maravilloso también. Y entonces se toma el registro del Partido Mexicano Socialista y se cambia nombre para PRD. Yo no sabía esa anécdota de que como no llegaron los notarios, o sea, a lo mejor no hubiera sido PRD, pero no llegan los notarios, entonces lo más sencillo era retomar ya el partido que ya tenía el registro, cambiarle el nombre y dar aviso. Y ya no tuvieron más remedio. Y entonces, ¿y por qué de la Revolución Democrática? Pues porque se trataba de enfrentar esto que hablamos desde el principio, al sistema de partido de Estado casi único, al partido oficial que controlaba absolutamente todo. Y entonces, ¿qué revolución se requería? Revolución, por cierto, pacífica, ciudadana, de millones de seres humanos, no con las armas. Una revolución democrática. Entonces, el partido de la Revolución Democrática para abrirle paso a la democracia y a la libertad de nuestro país, ese fue uno de los objetivos. ¿No te da nostalgia o tristeza ver ahora el PRD, Amalia, o haber renunciado después de todo? Digo, todos fueron renunciando, se fue transformando y demás, pero decir, ¿qué quedó del PRD, de ese nombre? Claro, quedó su legado, por eso tenemos que defenderlo, que no era solo del PRD, era de millones de mexicanos y mexicanas, pero su legado por la democracia. Bueno, y todavía por la libertad de su visión social. Ahí tengo amigas y amigos muy queridos en el PRD, pero al final ya no es lo que fue al principio. Ese impulso para que se convirtiera en un elemento que contribuyera a la transformación dejó de serlo, se fue desgajando. Yo incluso en mi renuncia lo que argumenté, porque me pesó mucho, la reforma que se hizo a la Constitución en materia energética aquí en la Cámara de Diputados. Fue una reforma hecha al vapor, fue un albazo, no fue la iniciativa, la envía el presidente Peña Nieto en diciembre, en la época en la que ya iban a empezar las posadas, cerca del Día de la Virgen de Guadalupe, llega... además hay que decirlo, el PAN estaba absolutamente comprometido con el PRI en esa reforma, y cuando envía la iniciativa Peña Nieto, la leen. Yo era parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, no la enviaron a la Comisión de Puntos Constitucionales, no la enviaron a la Comisión de Energía. Sí, querían fast track y lo hicieron. La envían un día, nos pusimos a hablar solos, porque el PRI, el PAN, el Partido Verde, por supuesto también, que era aliado entonces del PRI, antes ya había sido aliado del PAN, nos abandonaron, ahora de Morena. Siempre con el fuerte, ¿verdad? Bueno, abandonaron la sala de sesiones, tomamos la sala de sesiones para discutir, nos fuimos a hacer un receso, cerraron con candados la sala de sesiones, ya no nos permitieron entrar, entonces nos fuimos a sesionar a otro de los auditorios que hay aquí en la Cámara de Diputados, nos dejaron hablando solos toda una noche, y al día siguiente llegaron el PRI, el PAN, el Partido Verde, votaron, era un viernes, votaron esta contrarreforma. ¿Qué año? Eso fue como en 2013. Sí, porque fue entre 2012 y 2013. México, ¿no? Exacto. Que eso no estaba contemplado en el Pacto por México, pero de todos ellos tomaron la decisión de hacer esta privatización de la energía, de los recursos energéticos del país, y al día siguiente, viernes, la votan, cantan el himno nacional, la envían a los estados, en los congresos locales, sin siquiera decirles que se iba a votar, citan a sesión, la votan, y el lunes ya estaba aprobada, violando todo el procedimiento parlamentario. Por eso cuando me dicen, es que aquí hay albazos, les digo, es que yo he vivido albazos permanentemente. Por eso requerimos construir un país verdaderamente democrático, que respete la diversidad, la pluralidad, y que el que gana, ganó, pero el que gana reconozca que
tiene que gobernar con todos los demás, que no los persiga, que no los acose, sino que reconozca que la diversidad de pluralidad política de México y junto a todas las demás diversidades y pluralidades es su riqueza. Sí. Ahorita que dijiste esta de gobernar así, ¿cómo ha sido tu relación con Ricardo Monreal, Amalia? Porque pues han estado en encuentros y desencuentros, para empezar, partidistas en la vida, ¿no? Bueno, tú muy constante desde la izquierda, eres de los personajes, de las personalidades que ha estado desde siempre en la izquierda, ¿no? Y después ya el grupo de priistas que se une a esta visión y demás, pero él ha estado yendo y viniendo. ¿Cómo hacía? Porque además, pues, zacatecanos, y te tocó después recibir ahí Éramos precandidatos a la gubernatura en fines de los 90. En Zacatecas estaba Raimundo Cárdenas, estaba Magda, también en ese momento, como te comentaba, estaba yo como precandidata. El partido hizo encuestas y resulta que yo salí con la opción más alta para ser candidata a la gubernatura. Esto fue antes de que Ricardo rompiera con el PRI. En el caso del PRI, estaban haciendo su proceso para determinar quién sería gobernador. Ricardo estaba muy convencido de que él sería el candidato y finalmente optaron por otra persona. Y entonces viene el enojo, el escándalo, el debate dentro del PRI. Y mi hermana, una de mis hermanas, mi hermana Concepción del Rocío, estaba en la sede del PRI acompañando a mi papá. Mi papá, como una personalidad honorífica, estaba ahí, y me llama mi hermana, yo estaba en México, y me dice: Amalia, estoy aquí con mi papá acompañándolo, porque mi padre había perdido la vista, ya no veía, entonces a veces lo acompañaba mi madre, a veces alguna de mis hermanos. Dice: estoy aquí. Dice, tiraron unas puertas, se voltearon las sillas, las mesas, dice, hay golpes, dice, porque designaron candidato del PRI, dice, y no queda Ricardo Monreal. Ella había sido, no habían estado en la misma clase, él un poco más adelante, pero se conocían en la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Me dice: te voy a pasar a Ricardo para que hables con él. Y entonces me lo pasa en medio del fragor, yo oía y el escándalo, me lo pasa y le digo: Ricardo, ¿cómo estás? Soy Amalia, tenemos que platicar. Yo era la precandidata con más posibilidades de ser la candidata del PRD en ese momento. Y me dice: ahorita no puedo casi hablar, te llamo después. Le dije: te busco y nos vemos. Bueno, rompe ¿Con el PRI? No rompió con el PRI inmediatamente, sino que la sesión se rompió, pero designaron candidato que no era él. Lo busqué, le dije: Ricardo, ¿cómo ves si rompes con el PRI y vienes al PRD como candidato? Dijo: bueno, lo tengo que pensar, voy a ver. Y yo hablé con Andrés Manuel López Obrador, era el presidente nacional del PRD, Andrés Manuel. Hablé con él y le dije: creo que Ricardo debería ser el candidato. Y dice: ¿pero por qué? Tú eres la candidata que tiene más posibilidades de ser nuestra candidata. Yo tenía una intención de voto como de 18 o 20 puntos en ese momento. Y dice: pero ahora que el PRI está en este conflicto, pues tú vas a crecer, tú pudieras ser gobernadora. Y le dije: pero yo creo que debemos asegurar el triunfo para el PRD. Ya gobernamos la Ciudad de México, ahora hay que ganar otro estado. Yo declino. Si tú consideras que yo hable con Monreal y lo traemos al PRD. Me dijo: si tú lo convences, cuando lo convenzas y él dice que sí, entonces yo lo veo. Y entonces hablo con Monreal, nos reunimos en un Sanborns que desapareció, el de la Fragua. El de la Fragua. Hablo con él. El cafecito, el café, le los dije, molletes. Le dije: no tienes opción ahí, no te van a hacer candidato a gobernador aunque armes escándalo. Te proponemos que rompas con el PRI y que tú seas nuestro candidato. Lo pensó muchísimo, le dio vueltas y finalmente dijo sí. Entonces, pacto de la Fragua. El pacto de la Fragua. Entonces le dijimos: bueno, tiene que haber una muestra clarísima de que estás rompiendo con el PRI. Y entonces convocó a una movilización en Zacatecas para que quienes estaban con él, quienes simpatizaban, quemaran sus credenciales del PRI, quemaron las afiliaciones del PRI. Y entonces ya se reunieron Andrés Manuel y él en mi casa, en un departamento
donde yo vivía en, ¿Ciudad de México? En la Ciudad de México, en la calle de Zempoala. En la Narvarte. En la Narvarte. En la Narvarte ya se reunieron y entonces ya Andrés Manuel y él platicaron y el acuerdo que hubo fue que él sería el candidato a gobernador, pero que había que procesarlo en el PRD, ese partido donde se debate tanto. Sí. Y entonces en Zacatecas, ahí vamos a analizarlo. Los demás precandidatos, aunque estaban abajo de mí en la intención de voto, de todos modos decían es inaceptable, es un priista, no lo podemos permitir. Fue un debate intenso, pero finalmente dijeron está bien. De lo que se trata es de que esta fuerza política que estamos creando crezca. ¿Y cuál era el objetivo? Y es un objetivo que siempre en política, en la política, uno se propone, por lo menos cuando a mí me dicen qué es política, una de las definiciones que yo tengo es esa, es influir en los acontecimientos. Hay que influir en los acontecimientos. Cada quien lo hará desde su visión, su perspectiva, pero si queremos que cambie el país, que se rompa el monopolio que tenía ese partido todopoderoso, bueno, teníamos que empezar a generar fisuras. Y entonces ese era el argumento. Yo les decía, es que a mí no me pesa declinar, incluso si hubiera posibilidades de que yo ganara, eso no sería suficiente para romper al partido de Estado. Necesitamos ir más allá y entonces finalmente hubo el acuerdo de que Ricardo fuera nuestro candidato y en esto que tú decías, la relación, el ambiente, bueno, pues yo lo busqué a través primero de mi hermana, hablé con él, hablé con Andrés Manuel, fue nuestro candidato, hicimos una campaña, fue una campaña muy intensa, muy bonita, muy bonita. Había mucho entusiasmo, igual que las campañas con Cuauhtémoc, que eran campañas con tanta ilusión de que cambiara el país. Se ganó la gubernatura y después cuando se planteó la posibilidad de que yo fuera candidata, te digo, impulsada desde afuera por las propias mujeres que fueron las que dieron la batalla. Bueno, Ricardo lo aceptó, no era su candidata, no era con quien él hubiera estado más a gusto. ¿Era candidato? Sí, Tomás Torres, gran persona, falleció en un accidente aéreo. Era un gran abogado, gran jurista, gran parlamentario, pero en las encuestas no quedó y habían definido que fueran encuestas. Yo les dije si quieren encuestas, si quieren una consulta, lo que sea, y yo respetaré lo que se determine. Pero finalmente no fue Tomás, quedo yo como la candidata. Fue una campaña intensísima de ir lugar, como hacíamos las campañas entonces. No era a través de las redes sociales, porque además era casi inexistente, eso era muy poco lo que existía. Y hacía uno campañas realmente recorriendo kilómetros y kilómetros, yendo con la gente, quedándose uno en las comunidades, en las rancherías, en los pueblos, con la gente. Una campaña muy bonita. También porque a mí me permitió otra vez reconectar con mi tierra, escuchar la gente. Todavía no se legislaba que fueran tan cortas las campañas, entonces había más posibilidades realmente de ir lugar por lugar. Y cuando gano la elección y llego a la gubernatura, bueno, mi sensación era que para Ricardo era importantísimo mantener la presencia y la dirección política del Estado. Pero había sido elegida yo y por supuesto que quien iba a tomar las decisiones, me equivocara o acertara, era yo. Y la gente tendría que reclamarme a mí o decirme que estaban de acuerdo conmigo. Porque como te decía, política sí es influir en los acontecimientos, pero también es otra cosa cuando gobiernas, es tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones y también, como se dice, por sus hechos los conoceréis, por sus resultados, y las decisiones iban a ser mías. Y entonces eso generó pues cierto distanciamiento, porque la determinación que yo tomé fue, aquí quien va a gobernar soy yo. Soy una mujer que creo que en la política es persistente, siempre pienso en proyectos, en programas, en iniciativas, me formé en mucha discusión, estudio, análisis, debate, y entonces siempre proyectamos cuál debe ser el camino que debemos seguir
pero no he dependido de padrinos para que me digan aquí el que va a gobernar soy yo, el que va a tomar las decisiones soy yo, sino que sin aspavientos, sin groserías, sin cosas que pudieran ser ríspidas, las decisiones las tomo yo. Y entonces dije, las decisiones las voy a tomar yo, sin aspavientos. Ahora, ¿con quién las voy a tomar? Con todo el mundo, con todas las fuerzas políticas. Y entre esas decisiones fue no la confrontación con quienes yo había competido, que era el PRI. El PRI, por cierto, en Zacatecas fue aliado con el PT, enfrentando mi candidatura. El PT fue en alianza con el PRI en esa elección, pero yo gané y inmediatamente después de la elección el candidato del PRI salió y declaró y dijo, ganó Amalia. Y entonces inmediatamente también con él hablé y le dije, nos vamos a reunir porque Zacatecas tiene que tener una presencia que signifique cambios, que vaya para adelante, tenemos una causa común, el partido más grande que tenemos se llama Zacatecas, y entonces tenemos que ir por Zacatecas para que cambie. El candidato del PAN, que sí había hecho una campaña un poco beligerante sobre todo, ¿qué fue quién? Pancho López, Francisco López, un agricultor muy exitoso, con invernaderos, extraordinario como agricultor. Y en su campaña, como lo he contado en varias ocasiones, tal vez lo has oído en algún lado, en sombrero, cinto piteado, bota, aparecía en un tractor diciendo, Amalia García, tú tienes que regresar a la Ciudad de México, no tienes nada que hacer en Zacatecas. Zacatecanos, yo les habla Pancho López, yo sí conozco nuestro estado. En fin, una descalificando que yo tuviera las condiciones para poder gobernar Zacatecas. Pues las mujeres se movilizaron, le hicieron una manifestación, tuvo que quitar el spot, los spots, porque las mujeres estaban indignadas. Y cuando ganó, me fue a ver. Y me llegó amablemente, me dijeron, la busca Pancho López, claro que sí, pásenlo por favor, llegó y me dijo, pues hablé con el secretario de Agricultura, don Javier Usabiaga, y le dije que a mí me gustaría ser el delegado de la Secretaría de Agricultura aquí en el estado, gobernaba el PAN, y don Javier Usabiaga le había dicho que fuera a verme y que si yo aceptaba que él fuera el delegado, sería el delegado, y que si yo decía que no, no sería el delegado. ¿Y fue el delegado? Entonces, ¿o no fue el delegado? Claro que fue, porque lo vi y le dije, Pancho López, yo le siento por usted un agradecimiento enorme, tengo un agradecimiento enorme. Y dice, ¿pero por qué? Le dije, por su campaña, porque cuando usted dijo que yo no conocía el campo zacatecano, usted estaba diciendo la verdad. Yo no conocía el campo zacatecano. Conocía a la gente, conocía la ranchería, los pueblos, traía mi proyecto de cómo hacer el gobierno, pero me faltaba conocer más el campo. Le dije, y esa campaña que usted hizo me obligó a ponerme a estudiar, a consultar, a hacer un equipo que sepa lo que es el campo zacatecano, le dije, y usted es un productor exitoso con invernaderos y yo quiero echar a andar un proyecto de invernaderos en el estado y quiero que usted sea el delegado de la Secretaría de Agricultura. Por lo que te escucho, Amalia, no estarías en desacuerdo de crear próximamente un gobierno de coalición. Mira, depende. Que depende de qué se propongan hacer, qué tipo de país, qué iniciativas, con qué contenido. Siempre para mí el diálogo y los acuerdos son fundamentales en función del contenido. Se puede coincidir con una presencia política, una fuerza política, con la que uno tiene discrepancias en muchos ámbitos, pero puede haber una coincidencia en un tema sustancial. Sin embargo, creo que hacer una alianza por hacerla, si no se tiene claro qué proyecto de país, sería sumar para qué. Sí. Sé que ahorita al interior, ahora de Movimiento Ciudadano, que ahorita nos platicas cómo fue esta invitación, está pues esta posición de ir solas en las próximas elecciones del 2024 y dan las razones, ¿no? Hemos visto todo este proceso histórico en donde de pronto no es tan fácil decir, si no hay un proyecto, pues ahora me sumo al
al PRI-PAN, ¿no? O creo que el PRD seguiría siendo un poco más cercano, no lo sé, a esta visión socialdemócrata de Movimiento Ciudadano, pero si la candidata fuera Xóchitl Gálvez, ¿tú estarías de acuerdo en debatir o dialogar si deberían unirse o no a esa candidatura o no? Insisto, ¿qué es lo que quieren proponer? Porque la elección que viene va a renovar el Congreso de la Unión, la totalidad de la Cámara de Diputados, la totalidad de la Cámara de Senadores, un buen número de gubernaturas, los congresos locales, las presidencias municipales. El país está en una situación límite. Estamos viviendo una crisis civilizatoria tremenda, sí, tanto por la inseguridad como por carencias en materia de derechos sociales, como son los que tienen que ver con salud. Estamos en un momento límite en materia climática. Me angustió mucho, me preocupó mucho, más todavía las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas hace unos cuantos días, que decía que ya terminó la época del calentamiento global, que estamos entrando a la etapa de la ebullición y que es un momento gravísimo, angustiante. Dice, estamos al borde de una catástrofe y la humanidad sigue con energías fósiles, sin darse cuenta, con el desperdicio, con la contaminación. Entonces, yo creo que lo que tiene que ponerse por delante son los grandes temas, porque si se hace una alianza, me cae bien fulana, fulano de tal. Bueno, yo a Xóchitl la he tratado y personalmente o incluso políticamente hay simpatía por ella. Me gusta mucho que sea echada para adelante. En el caso de Morena, bueno, qué bueno que está Claudia Sheinbaum, que también viene de la Facultad de Ciencias de la UNAM, igual que Xóchitl Gálvez, y que ha tenido una experiencia de gobierno. Está Marcelo Ebrard. En el caso de Movimiento Ciudadano se dice, bueno, Luis Donaldo Colosio, que es una gente fresca, que está preparado, que es un hombre sensato, con los pies en la tierra, o está Samuel, el gobernador de Nuevo León. Pero el asunto es... Bueno, aquí yo interrumpo, pero bueno, están Patricia Mercado y Amalia García. No, bueno, sí, perdón, pero, o sea, está muy bien lo de la nueva generación de jóvenes y que sigan aprendiendo, diría yo, pero están mujeres que sí han estado en la socialdemocracia toda la vida y luchando por los derechos sociales, por los derechos humanos, ¿no? Por mencionar a dos mujeres que están en Movimiento Ciudadano. ¿Por qué pensar nada más o limitarlo a los jóvenes que tienen su valor? Está bien. Los mencionaba yo en el contexto de que todo el mundo está mencionando figuras políticas, pero yo insisto en los contenidos. ¿Qué es lo que, entre otras, Patricia Mercado y yo, junto con otras más, Marta Tagle, con Ricardo Chanona, impulsamos y le propusimos a Dante, y él aceptó muy bien? Hace año y medio aproximadamente elegimos, hagamos reuniones consistentes de contenido con un listado de temas para ver qué país queremos. Y se fueron haciendo esas reuniones y se generó un documento formidable, que por cierto no sé en dónde esté ahorita el documento, pero fue un documento formidable con... ¿Cómo se llama? No, pero era el proyecto de país, el proyecto socialdemócrata de país, con una visión avanzada, libertaria, democrática, un Estado de Derecho. Se construyó una visión, y yo creo que efectivamente tiene que ponerse por delante qué queremos, porque si no, vamos a suponer que llega X persona de X fuerza política, pero no trae proyecto de país. Y entonces lo que pesa es su personalidad. La personalidad cuenta. No, ya, pero la personalidad cuenta. Las personalidades aguerridas, valientes. Luego resulta cuando llegan a gobernar, que no quieren escuchar absolutamente a nadie, que no están dispuestos a dialogar, que creen que tienen la verdad absoluta. Y vivimos una época que preocupa mucho porque están los populismos de todo signo, y arrastran simpatías de medio mundo. Ahí está lo que está sucediendo en Argentina con este personaje
inaceptable porque bueno, lo que quiere, o lo que sucedió en Estados Unidos con Donald Trump, sí. Y lo que sucede en Polonia con quien gobierna y lo que sucede en Hungría con quienes en México, gobiernan, ¿no, Amalia? Y en México también los populismos están presentes, y creo que es un momento en el que tenemos que hacer un alto en el camino, aunque todo esté tan acelerado, y decir: vamos a dejarnos llevar por las personalidades o vamos a poner por delante el país que queremos. ¿Y quién se compromete? ¿Quiénes en plural? Sí. Porque en el caso de las dos grandes expresiones políticas que están compitiendo, tanto Morena con sus aliados como el PAN con sus aliados, PAN, PRI, PRD, Morena, PT, Partido Verde, son figuras que incluso si llegaran, ¿qué proyecto hay para que sus legisladores en el Congreso de la Unión defiendan qué? Sí. ¿Qué es lo que harían los gobiernos de los estados? Y regresamos a los grandes temas, el de la seguridad, el de un estado. Yo he puesto el acento siempre, como buena socialdemócrata, en que debemos poner en el centro y con mucha precisión el objetivo de construir un estado de bienestar, pero además le pongo un adjetivo que me parece sustancial hoy, es un estado de bienestar cuidador, un estado de bienestar cuidador. Las mujeres tenemos derecho a estar presentes en la vida pública, no solo en la política, también en la vida pública, en los empleos. El tema de cuidados debe estar sí o sí en la agenda. No es absolutamente, no es una nueva política social, es la política social con mayúscula que tiene que transformar la vida. Un estado cuidador que garantice que va a haber cuidados para todas las personas que lo requieren, y no desde un punto de vista solamente medicalizado, sino cuidados para nuestras niñas y niños, para nuestros jóvenes, para los adultos mayores, para las personas con una discapacidad, cuidados garantizados por el Estado, compartidos por la sociedad, por las empresas, en las familias, porque cuando hablamos incluso de violencia política de género, yo digo, claro, la descalificación, los agravios, el insulto son violencia política de género, pero el terreno chicloso, pegajoso que más nos impide participar es que tenemos tareas de cuidados, no tenemos derecho a nuestro tiempo propio. ¿A qué le dedicamos nuestro tiempo las mujeres? Sí. Pues a hacernos pedazos, porque tenemos el deseo de trabajar y nos partimos en 1000 pedazos, pedazos, y entonces que se nos garantice como un derecho del estado de bienestar, el derecho a nuestro tiempo propio y el derecho a los cuidados, no como una asignatura de las mujeres y que los demás nos ayuden. Es una graciosa concesión de... No, en absoluto. Y entonces yo sí creo que poner por delante qué estado queremos construir, yo creo que un estado de bienestar cuidador que garantice sin duda salud, que hoy está destrozada. Y que es un gran pendiente que tenemos. Hay un retroceso, es brutal lo que se está viviendo en materia de salud, educación, por supuesto en este gran debate que hay, bueno, todos los presidentes quieren reformar educación, nuevos planes de estudio, bueno, todo el mundo menciona la educación y lo abandona, y sí estamos peor en temas claves, ¿no, Amalia? Hay un gran deterioro, sí, bueno, lo de salud, la salud es algo que no se puede ocultar, así como lo de seguridad, no se puede ocultar que estamos en una crisis. En salud estamos en un momento crítico, en un momento crítico. ¿Vas a alzar la mano para ser candidata a la presidencia de la República? No lo he planteado. ¿Te gustaría? No me lo propongo, me gustaría formar parte de un proyecto que me convenza. A partir de mi visión política y de la visión de país y las convicciones que tengo. No por una simpatía personal nada más. Pero tú lo podrías encabezar. Podría participar si me convence. Si no me convence en ningún proyecto, con todo lo que uno viene cargando de vida, preferiría desde la sociedad civil seguir impulsando causas, nuestras causas, mis causas, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la democracia, la libertad, los derechos de las personas migrantes,
las causas que son lo que a mí me ha movilizado y motivado a lo largo de la vida. Oye, Amalia, y en Movimiento Ciudadano, bueno, en todos los partidos hace falta también la democratización y, por supuesto, la igualdad sustantiva, porque vemos a dirigentes hombres. Tú has sido punta de lanza, una mujer que con tu preparación, tu entrega, lo que conocemos y lo que nos has platicado, has dirigido un partido político, has gobernado un estado de la República. Probablemente en lo que hacemos esta entrevista todavía no se define, pero probablemente va a haber 2 candidatas a la presidencia por parte de 2 proyectos fuertes en nuestro país, y yo creo que Movimiento Ciudadano no podría quedarse atrás. Pues a mí me parece formidable que haya tantas mujeres compitiendo y que además sea una competencia en serio, que no sea simbólico simplemente para cubrir el expediente porque es políticamente incorrecto que no haya mujeres. Eso es inaceptable, sino que hoy cuando me dicen, ¿cómo ves? Yo digo, me parece formidable. Qué bueno que haya mujeres en la competencia con posibilidades de ganar y que tienen su propia historia. Más allá de todo el peso que tiene el momento actual, traen su propia historia. Y en Movimiento Ciudadano también hay mujeres formidables. Entonces, creo que deben estar, bueno, ya la Constitución establece claramente mitad y mitad en las cámaras. Sí. Tiene que ser mitad y mitad en los ayuntamientos. Tiene que haber paridad en todo. Paridad en todo. El movimiento paritarista se convirtió en un movimiento que logró que esto se traduzca en obligación constitucional. Necesitamos igualdad sustantiva. Que también estén en los puestos de decisión y en los puestos importantes, en las dirigencias, ¿no? Así es, absolutamente. Querida Amalia, yo podría seguir mucho tiempo. Te agradezco el que nos hayas acompañado, pero te invito para que esta no sea la última charla que tengamos, para conocer un poco más de ti y después también para conocer los temas coyunturales e ir analizando cómo vamos. Por supuesto. ¿No? ¿Te parece? Claro que sí. Me da muchísimo gusto el compartir contigo. Sigamos en contacto. Felicidades por la trayectoria. Gracias. Yo creo que también ahí tu hija está, ha sido parte de, se nota que es parte de esta familia zacatecana que ha luchado por tantos y tantos años. Qué orgullo. Qué gusto. Matriarcado, algunos le llamaban. Con una madre muy fuerte como es mi madre. Ahora, bueno, ya muchos años. Mi hija, mi nieta, que tiene echada para adelante, chiquitita, de 6 años. Pero qué maravilla. Pero su carácter, bueno, y lo que oye, cuando se decía, es que va a venir el Día del Niño, y dice, ¿y el Día de la Niña cuándo? Bueno, pues ya estas generaciones que nos han enseñado tanto, que nos han abierto brecha y que seguimos aprendiendo, Amalia, de ustedes, así es que qué gusto. Gracias por compartir un poquito. Claro, de lo que ha sido tu igual. vida. A ti por todo lo que aportas. Gracias, querida Amalia, gracias por habernos acompañado.